Termistores. Resistencias que varían en función de la temperatura. Vamos a verlas en detalle. NTC. Coeficiente de temperatura negativo. Negative Temperature Coefficient. Es una resistencia variable cuyo valor óhmico depende de la temperatura. Si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye y viceversa. Fijaros, aquí tenemos la resistencia, que en principio está fría, y por lo tanto, como la temperatura es baja, la resistencia es alta. En el medidor indica infinito, porque la resistencia es alta. Fijaros lo que pasa cuando aumenta la temperatura de la resistencia. Le acercamos la vela y al aumentar la temperatura de la resistencia, baja su resistencia. Es decir, funciona al contrario. Si sube la temperatura, baja la resistencia. Si baja la temperatura, sube la resistencia. Vamos a ver su uso incorporado a un circuito. En esta situación, la temperatura del NTC es la del ambiente. La resistencia es alta. Por lo tanto, la corriente que circula por el circuito es débil y el LED no luce. Sin embargo, si acercamos la vela, aumenta la temperatura, la resistencia del NTC disminuye y aumenta la corriente, y el LED se enciende. ¿Dónde se os ocurre que podríamos utilizar este tipo de resistencias? Pues, por ejemplo, en una alarma contra incendios, porque si se provoca un incendio y en el sensor de la alarma hay una NTC, cuando aumente la temperatura, disminuye la resistencia. Por lo tanto, circula la corriente eléctrica en el circuito de la alarma, de la sirena, y hace que salte la sirena. Incluso si también hay bombillas especiales que iluminan alertando de la alarma, pues también se encenderán. Retiramos la vela, la NTC se enfría y al enfriarse aumenta su resistencia y la corriente eléctrica deja de circular. La PTC. Positive Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura positivo. Es una resistencia variable cuyo valor óhmico depende de la temperatura, igual que la anterior. Si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta, y si la temperatura disminuye, la resistencia también disminuye. En este caso ocurre tanto a la resistencia como a la temperatura lo mismo. O ambas aumentan o ambas disminuyen. Acercamos la vela y vemos cómo al aumentar la temperatura de la resistencia también aumenta pues la resistencia que ejerce. Vamos a verla incorporada a un circuito. En este circuito vemos como al estar fría, la PTC deja circular la corriente. Es decir, está fría, la temperatura es baja y la resistencia es baja. Circula la corriente y el LED se ilumina. Sin embargo, si aumentamos su temperatura, aumenta su resistencia y por lo tanto deja de circular la corriente y el LED se apaga. ¿Dónde se os ocurre que podríamos utilizar este tipo de resistencia? Pues por ejemplo, en un termostato que corte la calefacción en invierno. Si el termostato detecta que la temperatura es alta, es porque la habitación ya está caldeada y no necesitamos más calefacción. Hay que cortar, por tanto, la calefacción. Con lo cual, cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia del PTC y corta la corriente eléctrica que activa la caldera. Sin embargo, si nosotros bajamos la temperatura de la PTC, bajamos la temperatura de la habitación que queremos calefactar, que queremos estar calentitos, al bajar la temperatura, ¿qué ocurre? Que baja también la resistencia y por lo tanto empieza a circular la corriente eléctrica por el circuito que activa la caldera que da la calefacción.